Pasamos a la siguiente hora de nuestra información. Llega el Comercio TV, la emisión de Televicentro en este día jueves 17 de febrero. Así que les damos un abrazo grande, mi querida Denise. Claro que sí, listos para informar y compartir con ustedes todas las noticias generadas durante las últimas horas. Déjeme contarle que Diario del Comercio ha llegado ya a nuestra mesa de trabajo. La emisión impresa de Diario del Comercio circula en todo el país. Los títulos, dice, psicólogos van a la zona cero. Barrios conflictivos tienen UPC precarias. Limón Indanza, una muestra de la desnutrición. La fiesta de la fruta y de las flores se retoma en Ambato desde este día 19 de febrero. Los títulos más importantes que tiene Diario del Comercio, que está en circulación en todo el territorio nacional. Arrancamos inmediato ya con las noticias. La pugna por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al parecer, no encuentra salida. Sí, se continúa con esto y las diligencias legales están a la orden del día. Un allanamiento a las instalaciones de este organismo pretende determinar el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. Le contamos. Nacional y representantes de la Fiscalía General del Estado, con un solo objetivo, allanaron las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Querían apoderarse de la evidencia documental, física y digital, tras la denuncia de Hernán Ulloa, presidente designado por la mayoría del organismo, sobre el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. Dos denuncias. Una denuncia por la paralización del servicio público y también por el hackeo que el día de hoy ha recibido la plataforma. Diligencia legal que se desarrolló bajo la mirada timorata de Sofía Almeida, presidenta removida en funciones. Están allanando las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el área de informática, y solamente han ingresado funcionarios que están apoyando al consejero Ulloa en este trámite de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana, y no han dejado ingresarme a mí como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y ni siquiera respetando el cargo de consejera. Almeida se resiste a dejar la presidencia ya que se siente respaldada, esta vez por el Frente Popular, cuyos miembros llegaron para darle la mano. Y en esos términos le decimos, las organizaciones sociales estamos vigilantes y nos organizaremos para defender la institucionalidad y para defender este Consejo de Participación Ciudadana. Porque no es correcto en el Ecuador que se violente los derechos y los principios universales. Almeida no se amilana a pesar que existe un pronunciamiento legal en su contra y el apoyo del régimen, aparentemente a Ulloa. Lo que están diciendo es que soy una perseguida política, porque digo la verdad, porque no me amilano, porque estoy con el pueblo ecuatoriano. Informó Héctor Romero. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que la expresidenta de esta entidad, Sofía Almeida, y un grupo de simpatizantes abandonaron voluntariamente las instalaciones de esta institución, donde estaban instalados desde hace varios días. Además, se indicó que autoridades verificarán el estado de equipos, documentos e infraestructura a fin de continuar con el servicio que dan a la ciudadanía. La ministra de Gobierno reconoce que existe una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, pero insiste también en que el gobierno no se ha entrometido en otras funciones del Estado. La ministra de Gobierno, el comandante de la policía y los 4 consejeros de Participación Ciudadana que conforman la nueva mayoría comparecieron ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. La ministra Vela enfatizó en que el gobierno de Guillermo Lasso no ha intervenido en dicho proceso y que el resguardo policial que se dio el 9 de febrero se dio por pedido del consejero Hernán Ulloa. Y el gobierno no intervendrá de ninguna manera, ni a favor ni en contra, los problemas que existan al interno de cualquiera de las otras funciones del Estado deberán resolverse por los canales constitucionales y legales que están establecidos. El comandante de la policía asegura que ese día se reportaron varias alertas, por lo que agentes del orden resguardaron el Consejo de Participación. Se decía que posiblemente el edificio iba a ser tomado y que los funcionarios iban a ser desalojados del interior del edificio. Si es que alguien pide una protección para el edificio, eso es una intervención en función única y exclusivamente del control
Pero esto no convence a ciertos asambleístas porque la presencia policial coincidió con el día en que una nueva mayoría decidió nombrar a nuevas autoridades en el Consejo de Participación. Señor Ulloa, sin ser designado presidente, suscribe documento pidiendo resguardo al edificio. Y resulta que las autoridades reconocen de inmediato esa designación como autoridad. Esto es un montaje y la ciudadanía tiene que tenerlo en claro, que es una acción premeditada, alevosa para romper e irrumpir en el orden constitucional. Pero la ministra aclaró que el pedido lo hizo Ulloa en calidad de consejero. ¿Quién solicitó? Un consejero del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Hernán Ulloa. Y no es competencia del Ministerio de Gobierno, frente a una solicitud de protección para un edificio público, en función de la posibilidad de un ataque, determinar previamente si es que la persona que la solicita es o no una autoridad de la institución. Lo que sí, la ministra de Gobierno reconoció a la nueva mayoría del Consejo. Y debemos garantizar la mayoría que se ha establecido en el Consejo de Participación Ciudadana. Informó Valeria Navarro. Este día jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional votará sobre la ley del aborto en casos de violación. Los plazos que se proponen en el informe de mayoría se modificaron en la relación a los que se establecieron en un inicio. Veamos. Los asambleístas votarán este jueves a las 9:30 de la mañana por la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. El tema genera polémica y posiciones divididas en el interior de cada organización política, por lo que el voto ha quedado en libertad de cada legislador. Nos encontramos en una posición totalmente distinta de la que nos gustaría. Somos asambleístas e incluso soy ponente de un informe de mayoría, lo cual tengo que lograr que este informe de mayoría cuente con el respaldo. El informe de mayoría propone en su artículo 19 que la interrupción del embarazo en casos de violación se dé hasta las 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad y 16 semanas para el resto. Los plazos fueron acortados a lo que inicialmente fueron propuestos para conseguir consensos. Hemos visto cómo se ha regateado con la vida de las víctimas de violencia sexual, con la posibilidad y el derecho a elegir. Si aprobamos una ley por aprobar, creo que esa no es la finalidad con la que debe actuar la Asamblea Nacional. El informe de minoría, por otro lado, plantea los siguientes plazos: 12 semanas para menores de edad y 6 semanas para mayores de 18 años. Con la vida no se juega y tenemos que defender los derechos de los nascituros, como también hay que defender los derechos de las niñas, las mujeres y las adolescentes violadas. En medio de los dos escenarios hay quienes no apostarán por ninguno y permanecerán a la espera de un veto presidencial. Debe estar habilitada siempre la opción a que haya un veto del Ejecutivo, porque el archivo sería simplemente que la Asamblea se cargue todo el peso. Una decisión compleja que creo que también tiene que el Ejecutivo pronunciarse a través de un veto. Así que habrá que estudiar ya qué se da en la sesión, en el caso, como le digo, no consentido de que se caigan las mociones para aprobar los informes. Grupos pro vida y pro aborto se han convocado a los exteriores del Parlamento para este jueves, informó Valeria Navarro. Y los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES demandan pronunciamientos de la Corte Constitucional a una acción de inconstitucionalidad presentada en el 2016 por una reducción en las pensiones jubilares hasta un 70%. A un lado, dejaron el temor de ser contagiados de COVID-19 y con varios años de acuestas decidieron convocarse en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito para exigir se ponga fin al calvario que viven durante 7 años. Mis compañeros jubilados, ellos ya no existen. Yo he visto con mis propios ojos y me da mucha pena el decir que ellos se han ido ya para siempre sin gozar nada de su jubilación. Refieren que con emoción se jubilaron del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, pero la alegría no les duró mucho tiempo, ya que sus jubilaciones fueron recalculadas mediante una resolución. No es jubilación complementaria porque el señor Alexis Mera envió aquella vez un oficio en el que decía que nosotros cobramos mucho y que no es jubilación complementaria porque nosotros no somos funcionarios, nosotros somos obreros.
Existe aquí una confusión y es que como fueron trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, piensan que por ello están pagando 2 veces la jubilación patronal, cuando no es así. La una la reciben el IES, que es lógico y está determinado en la ley, y la otra es la que le da a su empleador. Es por eso que el IES es doblemente, debe hacer ese pago. Situación que en muchos casos les puso entre la espada y la pared. ¿Cuánto recibía usted? Yo recibía $1.200. ¿Y le bajaron a cuánto? Por $350. A $350. Habiendo nosotros, teniendo deudas, un montón de compañeros con casas hipotecadas, con sus negocios por todo lado tuvieron que quebrar y salir. ¿Y qué pasa con los jubilados que solo se jubilaron con la patronal? Ellos no tienen derecho a la atención médica, porque así dice, la compañera tuvo que ir al Ministerio de Salud a recibir la atención médica. En el 2016 presentaron una acción de inconstitucionalidad, la que no termina por darles la razón. Se hizo la audiencia en diciembre del 2019 y hasta el momento no tenemos una sentencia. Cuando son un grupo privilegiado, son de tercera edad, con esto de la pandemia también son vulnerados sus derechos de salud. Esperan tener una respuesta de la Corte Constitucional antes que tengan que partir de este mundo. A nivel nacional son 700 personas las que estarían siendo perjudicadas, informó Héctor Romero. ¿Cómo tratamos aquí a nuestros adultos mayores, cuando todos caminamos a este lado? Realmente es una lástima. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que el problema del narcotráfico en el país viene desde el año 2007. El mandatario asegura que cuenta con asistencia internacional para combatir esta problemática. Los sucesos ocurridos en esta semana en el Cantón Durán y el aumento de las cifras de violencia en las calles del litoral ecuatoriano hacen que toda la atención del gobierno central en materia de seguridad sean para la lucha contra el crimen organizado. El presidente de la República, Guillermo Lasso, expresó que actuará con certeza ante estos hechos macabros. Pretenden, como usted lo ha dicho, atemorizar a la ciudadanía y también atemorizar al gobierno y al Estado ecuatoriano. Nuestro deber es enfrentarlos. El mandatario aseguró que el control de las cárceles está al mando de las autoridades, pero que ahora la violencia se ha externalizado por la repartición y lucha de territorio. Y se instala también todo lo que deviene del tráfico de drogas, que son las pandillas, las bandas, la división de territorios. Enfatizó que su gobierno no pactará con el narcotráfico y que cuenta con el apoyo internacional para combatir esta problemática. Pero contamos con la ayuda de los Estados Unidos, contamos con la ayuda de Colombia, contamos con la ayuda de Israel, con la ayuda del Reino Unido y estamos trabajando. Lasso indicó que esta problemática viene desde 2007, cuando se habría facilitado la presencia del narcotráfico en el país. Este es un problema mucho más grave que no lo ha vivido antes el Ecuador. Claro. Y que es producto de que un gobierno pactó con el narcotráfico y otro que actuó con total indiferencia. El mandatario señaló que el gobierno deberá actuar con entereza y decisión y no politizar esta situación. Esto no es cuestión de que el gobernador no funciona, que la ministra de gobierno la enjuiciamos, no es cuestión de decir con mano dura, con mano de hierro, vamos a los batallones rodantes, etcétera. No es eso. Este es un problema mucho más grave, pero no nos podemos amedrentar. Informó Mauricio Sánchez. Y en el 2023, las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán las primeras que deberán cumplir con todas las reformas al Código de la Democracia. En ese contexto, desde el Tribunal Contencioso Electoral se aspira a que todos los actores aporten para mantener unas votaciones en paz y tranquilidad. Además de las variantes relacionadas con la paridad, secuencialidad y alternabilidad que se viene desarrollando de forma estricta en los procesos electorales, en los próximos comicios para elegir autoridades seccionales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se deberá cumplir los porcentajes de candidaturas que resultan obligatorias. Entre ellas, el 30% de encabezamiento de listas pluripersonales por las mujeres. Adicionalmente a ellas, el cumplimiento del porcentaje del 25% en todas las candidaturas, porcentaje que incluye de manera obligatoria a los jóvenes. Esto se aplica en todas las candidaturas sin importar su jurisdicción. Otro punto es el de cumplir de manera más eficiente los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas. Para evitar lo que ya ha sucedido en procesos electorales anteriores, que es
que la tramitación en sede administrativa y jurisdiccional ha terminado con los conocimientos y resoluciones de las causas, inclusive invadiendo el periodo en el que debe realizarse la campaña electoral. De otra parte, el presidente del TCE, Arturo Cabrera, deduce que por el número de organizaciones políticas que participarán, el proceso eleccionario será más complejo que el anterior. En mi criterio, van a participar aproximadamente 300 organizaciones políticas y las candidaturas superarán fácil los 90,000. Eso hace que este proceso sea mucho más complicado, incluso que la elección general que tuvimos el año 2021 para la elección de presidente y autoridades nacionales. De las lecciones aprendidas y las nuevas reglas a cumplir, el llamado del TCE a las organizaciones políticas es al diálogo. Para, una vez puestas sobre el tapete las distintas problemáticas, intentar cubrir oportunamente todo asunto que pudiera entorpecer el proceso democrático. Informó Javier Rosero. Recuerde que Quito tiene la normativa del pico y placa, cúmplala y evitemos sanciones. Este día jueves 17 no deben circular en horarios de la mañana entre 6 y 9:30 y en la tarde 16 a 21 horas en la noche, placas de autos terminados en 7 y 8. Cumplamos esta normativa, seamos buenos ciudadanos. Y más adelante les mostraremos impactantes imágenes del deslave en la vía Loax Santo Domingo. Regresamos enseguida. Estamos de vuelta, amigos. El invierno sigue dando pues muchos dolores de cabeza a los diferentes gobiernos seccionales. Un impresionante deslave se registró en la vía Loax Santo Domingo. Un conductor pues registró este impactante hecho y se conoce que al momento pues el tramo está totalmente habilitado. Veamos. Parte de la peña, como pueden observar, señores, acaba de taparse el carretero. El impactante video aficionado fue grabado en la vía Loax Santo Domingo. Más arriba de Tandapi dice la narrativa. Y es que parte de la peña empieza a descender. Gran cantidad de tierra, plantas, palos y piedras caen abruptamente. Sobre la calzada hay una fila de vehículos que, desesperados, los conductores huyen para evitar quizás ser aplastados por la potencia de la naturaleza. 4 vehículos pequeños trataban de escapar y los camiones en fila ponían reversa. Toneladas de escombros habían caído entonces sobre la calzada. Fotografías también circularon a través de las redes sociales, pues el material descendía de a poco. Trabajadores de la zona, ya para horas de la tarde, daban paso rápidamente a los automotores. Desde el EQ 911 se informó que la vía se encuentra habilitada. Y es que con la naturaleza no se sabe. Por suerte, este deslave no dejó víctimas que lamentar, pero sí un gran susto para quienes trataban de llegar a sus destinos y que por poco no lo logran. Informó Marilyn Caramillo. Y el presidente Guillermo Lasso entregó electrodomésticos a las familias afectadas del aluvión del pasado 31 de enero en la ciudad de Quito. Las donaciones provienen de una cooperación entre la República Popular China. Además, las empresas privadas donaron 3 vehículos para quienes perdieron este bien. Veamos. El aluvión del pasado 31 de enero le robó a Amparo Cotacachi años de esfuerzo y trabajo. Los enseres de su hogar literalmente se fueron en el agua. Un evento que solo quiere olvidar, secarse las lágrimas y volver a empezar. Y en este nuevo comienzo llegan buenas noticias. Ella es parte de las beneficiadas con la donación de electrodomésticos. No me imaginé que sea una de las beneficiadas porque en sí estamos muchas personas afectadas. Y pues en esta ocasión fui tomada en cuenta y un Dios les pague. Los electrodomésticos son una donación de la República Popular China, logrados bajo una cooperación con el gobierno ecuatoriano. Realiza la entrega de 360 electrodomésticos, refrigeradoras, cocinas, licuadoras a la ciudad hermana. Yo debo agradecer al gobierno chino y al pueblo de la China por la solidaridad que permanentemente nos demuestran. En este mismo evento, el primer mandatario anunció que gracias a la empresa privada se logró reponer algunos de los vehículos que se perdieron durante el aluvión. Gracias a Ramiro como gerente de Kia, y por eso hoy entregamos este auto para Cristian
y estos autos para quienes perdieron su herramienta de trabajo. Marlene Luisa recibió el taxi que su esposo, Cristian Cumbajín, perdió por completo. Afortunadamente, él logró salir del vehículo y salvar su vida. Aún se recupera en una casa de salud. Fue una situación bien dura para mi familia y para mis hijos. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta alegría que nos da para poder seguir trabajando. Además, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, se anunció que un grupo de las familias damnificadas ya cuentan con el bono de contingencia. Los 69 núcleos familiares considerados en coordinación con la Secretaría de Riesgos como damnificados del sector puedan acceder al bono de contingencia por el valor de $257. El presidente finalizó resaltando que se brinda atención a todas las familias que se han visto perjudicadas por el temporal invernal, no solo en el sector de La Gasca, sino en otras provincias del país. En Quito informó Adriana Rojas. Al señor presidente. Y en otro tema, en los centros de desarrollo infantil continúa la vacunación a niños y niñas de 3 y 4 años, mientras que desde el 21 de febrero se inmunizará en los puntos del Ministerio de Salud a menores de este rango de edad no escolarizados. En Quito se registró una masiva afluencia en los centros de desarrollo infantil en el segundo día de vacunación a niñas y niños de 3 y 4 años. Por ejemplo, en el Jardín Manuel Córdoba Galarza, en Pomasqui, 120 menores recibieron la primera dosis contra el COVID-19. La afluencia ha sido normal, tenemos una gran respuesta de los padres de familia con el trabajo de las docentes. La pequeña Sofía fue la primera en la lista en vacunarse. Su madre, Karina Achalá, mencionó que se siente más tranquila cuando en los próximos días volverá a clases presenciales. Es un hecho de que van a regresar a las clases presenciales, entonces hay que estar protegidos con las vacunas. Mientras que en el sur de la ciudad fueron inmunizados cerca de 90 infantes en el centro Adela Pinargote de Chillogallo. Brigadas del Ministerio de Salud trabajan en conjunto con las docentes para el registro de los alumnos. Sí, yo acudo con mis nenas para la protección de ellas, porque en entorno familiar tenemos que estar protegidos. Según Gabriela Mesa, directora distritale, la vacuna es segura para los niños y evita el desarrollo de una enfermedad grave. Además, en esta misma jornada también se inmuniza contra la influenza. Lo que se debe colocar la vacuna en diferentes sitios anatómicos, entonces en general colocamos siempre en el un brazo COVID-19 y en el otro brazo influenza. Mientras que a los centros de salud acudieron padres y madres de familia con sus hijos. Se llevaron la sorpresa que aún no están vacunando a los menores no escolarizados. Dice que tienen las disposiciones de iniciar la vacunación la otra semana. La directora distrital explicó que desde el 21 de febrero pueden acercarse a varios puntos. Esta disposición responde a la llegada de vacunas al país. Por supuesto, algunos centros de salud constituyen también puntos de vacunación para que puedan acceder a la vacuna. Desde el 21 de febrero. Desde el 21 de febrero para el resto del país. A este grupo etario se aplica la vacuna Sinovac con un intervalo de 28 días. El objetivo es inmunizar a 2 millones de infantes a escala nacional, informó Priscila Cadena. Vamos a contarles que la tasa de nuevos diagnósticos de cáncer infantil crece de forma preocupante, con al menos 16 casos por cada 100.000 habitantes en el Ecuador. Esta enfermedad ocupa pues la segunda causa de muerte y el tratamiento oportuno marca la diferencia entre la vida y la muerte. Le contamos. Es una niña que lucha mucho, a pesar de todo, de las cosas que le han hecho los médicos, que la han desahuciado incluso, pues ella sigue aquí. Son cientos de vidas que se apagan cada año a consecuencia del cáncer infantil. En el Ecuador se constituye como la segunda causa de muerte infantil. Y en la región, nuestro país ocupa el segundo lugar de fallecimientos luego de Perú. Con un tratamiento oportuno, como se enfatiza desde la Fundación Cecilia Rivadeneira, las pérdidas podrían ser menores. Los indicadores son alarmantes si es que hacemos un análisis comparativo con otros países. Los niños en Finlandia en un 95% se curan para toda la vida, mientras que en el Ecuador menos del 50% lo hace. Si bien es una enfermedad multifactorial que no puede ser prevenida, hay varias causas que aumentan los riesgos para los niños, niñas y adolescentes, entre ellos la pobreza, la desigualdad y el estigma. El 72% de las familias de los niños con cáncer han tenido que comprar medicamentos de sus propios recursos, ¿no? Y el 71% de las familias han tenido que endeudarse
para poder tener acceso a estos tratamientos. Según cifras extraoficiales, el 90% de los casos y tratamientos oncológicos lo asumen las madres de familia, ya sea por abandono de sus parejas o distintas causas. La situación actual en el Ecuador es muy crítica, no hay los medicamentos, a pesar de que nosotros nos cubrían algunas cosas el Seguro Social, habían otras que nos mandaban a comprar afuera, inclusive en el hospital donde estuvimos no había las especialidades que mi hija necesitaba, entonces nosotros teníamos que tratarnos particularmente. Las restricciones de movilidad por la pandemia en los 2 últimos años y la falta de recursos destinados a atender estas causas como prioridad agudizan las desigualdades, considerando que únicamente las ciudades principales tienen hospitales destinados a estas causas. Los más vulnerables terminan siendo los niños de la Amazonía, los niños de la Sierra Central en comunidades indígenas, los niños de la región insular, los niños que viven en barrios marginales, ¿no? Drama humano que cobra vidas inocentes que buscan ganar la batalla al cáncer infantil, que piden la intervención oportuna y urgente del gobierno, de autoridades legislativas, que miren a esta problemática como un eje de solución urgente. Informó Caterine Aguirre. Y en una nueva entrega sobre los problemas dentro de la Policía Nacional, les contamos que los uniformados no tienen respaldo de abogados de la institución en caso de enfrentar actos administrativos. Por otro lado, revelan la escasez de medicamentos en los hospitales policiales. Es la realidad que se vive en la Policía Nacional. La falta de medicamentos en los hospitales no solo es la realidad en el Ministerio de Salud Pública o en el IES, en el Sanatorio de la Policía Nacional en Guayaquil se presenta el mismo inconveniente. Para hacerle atender a un compañero en el hospital no hay las medicinas, los quirófanos están llenos. ¿Uno va? ¿Necesita una receta? No. A la farmacia no hay, solo hay paracetamol. Cómprela afuera, le dicen en la farmacia. Les cuento que la hacen el rol de pago. Hay de lista, supuestamente para nuestro hospital. A esto se suma el no uso o poco mantenimiento de equipos médicos que al final no son utilizados por los galenos. Lo que sucede tanto en ese hospital como en otros de la Policía Nacional en el país. Lo reconoce el director general de operaciones. El incremento de personal policial ha hecho que nuestro sistema empiece a ser insuficiente para atenderlo. Sí, porque hemos conversado con algunos y salen del hospital de la policía aquí en Guayaquil con las recetas y que indican que en farmacia no hay medicamentos. Así es, por eso precisamente es uno de los temas críticos. Es uno de los temas críticos que estamos atendiendo y tenemos que mejorar las capacidades de nuestros hospitales. La repotenciación se encuentra dentro del plan de fortalecimiento de la institución, que se aplicará a corto y largo plazo, es decir, hasta el año 2025, y se tiene planificado invertir $1.200 millones en un trabajo integral en el que se incluye la vivienda fiscal. Cuando dan el pase, le dan el pase al Oriente, a Riobamba, a Cotopaxi. Si son de Maya, lo mandan a María Estructura. Uno de los puntos más críticos que nos han manifestado nuestros compañeros policías es la infraestructura. Pero necesitamos infraestructura propia, con calidad, una infraestructura propia que nos dé un sostenimiento de largo plazo, con sus buenos comedores, con sus buenas camas, de tal manera que el policía se sienta más tranquilo. Otro problema que tienen que enfrentar los uniformados son los procesos investigativos. Ellos se ven contratar de su bolsillo abogados particulares. El sueldo cuando hay proceso no alcanza, porque incluso en mi caso yo tengo mi madre que tiene enfermedad, mi esposa, que es duro solventar todos esos problemas que pueden caer en cualquier momento cualquier miembro policial. En las investigaciones que hay, llaman al personal, a los compañeros, a unos sumarios respectivos, en el cual salen absueltos. ¿Quién le devuelve lo que gastó? Por la denuncia maliciosa y temeraria que le pone la persona, el ciudadano. De estos y otros temas hemos intentado obtener una entrevista directamente con la ministra de Gobierno Alexandra Vela, pero de parte de esta cartera de Estado no se ha concretado la cita. Es así como trabajan en la Policía Nacional, con muchos requerimientos y poca preparación hacia los uniformados, que día a día salen a enfrentarse con bandas delictivas y a proteger a los ciudadanos, poniéndose la camiseta de la institución y arriesgando sus vidas, informó Charlie Pizarro.
Y al retornar en Latacunga, se avanza una investigación para determinar qué pasó con un terrible hallazgo. 25 perros de un establecimiento municipal fueron encontrados sin vida. Con estas y otras informaciones, les contamos. 7:36 en la mañana, 6:36 allá en la región insular de Galápagos. Esto es terrible lo que les vamos a contar. En Latacunga avanza una investigación para determinar qué pasó con un terrible hallazgo. 25 peludos, 25 perros de un establecimiento municipal fueron encontrados sin vida. Animalistas pues condenan y sin duda todos este hecho. Le contamos. Latacunga. Las fotografías causan asombro. Y es que en ella se mira un grupo de perros, cachorros que están muertos. Fueron colocados en medio de fundas plásticas. Uno de ellos, según se observa, tiene máculas de sangre en sus patitas, mientras que otro, lo que parece ser una cuerda alrededor del cuello. La persona que los encuentra abre las bolsas que están dentro de un basurero. Las fundas estaban dentro del contenedor de basura que está dentro del albergue municipal. ¿Pero qué les pasó a los animales? Es la gran interrogante. Creo que en ese día fueron alrededor de 25 perros, porque había un kennel lleno de perritos que recién les habían rescatado de un basurero del Hinchapo. Y después de que yo salí del albergue, también les sacrificaron a esos perritos. Entonces tenemos más o menos la cuenta como de 25 perros, si no son más. Se conoce que por el hecho ya se presentó una acción legal ante las autoridades pertinentes. Según los animalistas, los canes habrían sido asesinados. Estos eran cachorros, eran bebés totalmente adoptables, animalitos que podrían ser reinsertados en un hogar, pero simple y sencillamente encontraron la muerte en el centro de acogida temporal del cantón. ¿Pero qué dicen las autoridades sobre lo acontecido en este lugar municipal? El alcalde se pronunció al respecto. Los médicos y todo en ese instante indicaron la documentación de que eran enfermedades terminales o algo así, y que obviamente ponían en riesgo al resto del albergue. Tomé la decisión de separar de las funciones absolutamente a todo el personal. Y aunque el hecho se encuentra en investigación, es importante recordar que la persona que mate a un animal que forme parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Y si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En este caso, sostienen que llegarán hasta las últimas consecuencias. Informó Marilyn Jaramillo. Pobres peludos, realmente pobres peludos, no tienen voz ni voto y la gente cada vez a mí me despecha más del ser humano. Sí, y lo que le voy a contar a continuación le va a despechar más. Porque el quinto más buscado a nivel nacional por el presunto delito de violación fue capturado en la provincia de Cañar. Este individuo está acusado de agredir, escuchen bien, sexualmente a 3 de sus hijas menores de edad, a 3 hijas de este señor. La mayor de 15 años habría quedado embarazada. El señor tiene un problema mental grave. No, terrible, y el trauma para estas niñas también. Vamos a ver. El presunto responsable de la pesadilla para las hermanas de 15, 12 y 10 años de edad fue su propio padre, según la denuncia presentada en la Fiscalía. En septiembre del 2018, sería el aparente responsable de violar por reiteradas ocasiones a sus 3 hijas. El ciudadano, inmediatamente al conocer que existían boletas de detención en su contra para presentarse ante la autoridad competente, procedió a fugarse. Desde esa fecha se encontraba fugitivo de la justicia. El hecho ocurrió en una comunidad rural del cantón Ambato. El supuesto padre violador aprovechaba que la madre de las menores salía a trabajar para someter a sus propias hijas, amenazándolas que si decían algo por culpa de ellas, él iría a la cárcel. Aquí es execrable lo que se ha cometido. El ciudadano violentaba sexualmente a sus propias hijas. 3 menores de edad, una de ellas inclusive producto de este crimen, resultó embarazada. Sobre el sospechoso de 39 años de edad estaban vigentes 2 boletas de captura. Agentes del bloque de búsqueda lo ubicaron en la comunidad rural Chut de la provincia de Cañar. Estaba dedicado a labores agrícolas. El progenitor bajo amenazas a las menores e intimidación siempre las obligaba a este tipo de actos. En el país están en la lista 140 más buscados por homicidio, sicariato, violencia de género y delitos de corrupción. La policía tiene en funcionamiento la línea 1-800 delito.
es decir, 1-833-54-86 las 24 horas, a la que puede informar si conoce del paradero de un requerido por la justicia. El ciudadano supuestamente las obligaba a tener relaciones sexuales y mientras mantenía con una de ellas, con una de sus hijas, obligaba a la otra que observe el acto sexual. En los primeros meses del 2022, por ejercicio público, han sido capturados 2 más buscados por violencia de género, 4, y requeridos de alta peligrosidad, 16. En Quito informó Iván Casamen. Oye, yo como padre me quedo realmente anonadado con estas noticias. Increíble realmente. Un enfermo, pero enfermo que necesita no solamente estar tras las rejas, sino tratamiento psicológico primerito para sus hijas y luego para este señor. Increíble realmente. El mundo está al revés, esa es la verdad. Un grupo de antisociales fueron grabados mientras realizaban un atraco con arma en mano. Esto sucedió en un local comercial en el norte de la ciudad de Guayaquil. Uno de estos sospechosos no pudo pues huir de la escena, siendo capturado por los colaboradores de ese lugar. Veamos. El robo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local comercial. La persona que vemos en pantalla junto a otros sospechosos amedrentaron con armas de fuego. Pero no puede ser posible que en un país libre tengamos que salir escondidos de los delincuentes, informó Julio César Saúl. Vamos a retornar con noticias internacionales. Torrenciales aguaceros en Petrópolis, en Brasil, dejan a más de 70 personas fallecidas, muchos heridos y daños significativos. Ya le contamos.